Saludos mis queridos alumnos y bienvenidos al tema 2 de la asignatura, Análisis. En este tema vais a aprender a cómo realizar una estimación cuantitativa del consumo de recursos computacionales de vuestros programas. De esta manera, ante un posible conjunto de diferentes soluciones a un mismo problema, vais a poder elegir aquella que sea más eficiente, es decir, aquella que consuma menos recursos computacionales. Por ejemplo, que tarde menos tiempo en ejecutarse o que consuma menos memoria. Este es un vídeo correspondiente al tema 2, Análisis, y más concretamente a su sección número 1, Introducción. Bien, como hemos dicho en la presentación del tema, para un mismo problema suelen existir en la práctica diferentes soluciones que resuelven de manera correcta el problema que teníamos definido. ¿Vale? Si esto lo expresamos en términos de programación, hablaríamos de algoritmos. Es decir, existen diferentes algoritmos que todos son correctos, todos resuelven el mismo problema de forma correcta. ¿Vale? Pero la pregunta que nos hacemos siempre es ¿cómo podemos decidir cuál de todas esas soluciones es la mejor? ¿No? Ya que todas resuelven el problema, ¿cuál es de todas la mejor? Para ello vamos a necesitar de un criterio objetivo, que en este caso es el criterio de la eficiencia. Un algoritmo será más eficiente cuanto menor número de recursos computacionales consuma. ¿Vale? Los recursos computacionales básicos de un ordenador básicamente son la memoria RAM y el tiempo de CPU. ¿De acuerdo? Si decíamos que los recursos básicos computacionales de un ordenador son la cantidad de memoria RAM y el tiempo de CPU, lógicamente la eficiencia de los algoritmos se va a expresar en términos de estos dos costes, coste temporal y coste espacial. Por un lado, el coste temporal hace referencia a una medida de la cantidad de tiempo que un algoritmo determinado va a tardar en ejecutarse. ¿De acuerdo? Y el coste espacial pues va a hacer referencia a una medida de la cantidad de espacio en memoria que un algoritmo determinado requiere durante su ejecución. ¿Vale? Por un lado, cantidad de memoria RAM y por otro lado, tiempo de CPU. Coste espacial, espacio en memoria, coste temporal, tiempo que tarda un algoritmo en ejecutarse. Bien, el coste de un algoritmo en principio va a depender de dos tipos de factores. Por un lado, factores propios de dicho algoritmo y por otro lado, factores circunstanciales del entorno de programación donde ese algoritmo se está ejecutando. ¿Vale? Pues por un lado, los factores propios harían referencia a cuál es la estrategia que sigue el algoritmo para resolver el problema y qué estructuras de datos está utilizando. Mientras que los factores circunstanciales asociados al entorno de programación donde se estuviera ejecutando ese algoritmo, pues van a depender del tipo de ordenador, el lenguaje de programación utilizado, el tipo de compilador, cómo estuviera la carga del sistema, etcétera. ¿Vale? Como veis, hay diferentes factores que pueden influir a la hora del consumo de recursos computacionales de un algoritmo y que pueden ser inherentes al algoritmo y otros que no son inherentes al algoritmo. Bien, lógicamente esos dos tipos de factores, los propios y los circunstanciales, van a dar lugar a dos tipos de análisis del coste de un algoritmo. Por un lado, el análisis teórico, también llamado a priori, y por otro lado, el análisis experimental, también llamado a posteriori. ¿Vale? El análisis teórico va a depender de exclusivamente los factores propios del algoritmo, ¿de acuerdo? Mientras que el análisis experimental o a posteriori va a incluir también los factores circunstanciales. ¿Vale? Vamos por partes. Dice análisis teórico. Se estima en función únicamente de los factores propios del algoritmo. ¿De acuerdo? Aquellos factores inherentes al propio algoritmo. Y es un análisis que no depende del entorno de programación donde ese algoritmo finalmente se vaya a ejecutar. ¿De acuerdo? Toda esta parte del análisis teórico es lo que nosotros veremos aquí en nuestras clases de teoría. ¿De acuerdo? Por otro lado, el análisis experimental o a posteriori
se estima incluyendo también, es decir, además de los factores propios del algoritmo, añadimos también los factores circunstanciales, es decir, midiendo en tiempo real el número de segundos, milisegundos, microsegundos, etcétera, que un algoritmo determinado necesita para su ejecución, ¿de acuerdo? Y, de alguna manera, con algún tipo de herramienta que nos estuviera monitorizando el espacio en memoria que estamos necesitando para poder ejecutar el algoritmo, pues podríamos calcular la cantidad de bytes, kilobytes, megabytes, incluso gigabytes de memoria que estamos ocupando por nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? Dice, es un análisis bajo un entorno de programación específico y para un conjunto determinado de datos de entrada, ¿vale? Lo que vamos a llamar a partir de ahora una instancia, ¿vale? Para que ya os vaya sonando la palabra, ¿de acuerdo? Pues bien, todo esto del análisis experimental o a posteriori lo haréis en prácticas, ¿vale? En el laboratorio, ¿vale? Insisto, el análisis teórico lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en las clases de teoría, en papel, mientras que el análisis experimental lo veréis única y exclusivamente en las prácticas de la asignatura. Como conclusión, relacionadas con estos dos tipos de análisis, decir que los dos son muy importantes y muy necesarios y que además se complementan, ¿vale? Dice, todo programador debería saber realizar un análisis teórico de sus algoritmos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evitar perder el tiempo programando código que después tendríamos que tirar a la basura, ¿de acuerdo? La eficiencia es un criterio objetivo, esa es una de las palabras importantes relacionadas con este tema. Y es que objetivamente podemos decir que un algoritmo es más eficiente o menos sin necesidad de decir es que este me gusta más o este me gusta menos o este lo he hecho yo o este lo ha hecho fulano, ¿de acuerdo? Evidentemente todo informático debería tener en cuenta la eficiencia durante el diseño de sus algoritmos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, de manera independiente de cuál fuere su entorno de ejecución final, el algoritmo debería ser siempre lo más eficiente posible, ¿de acuerdo? Bien, en este tema nos vamos a centrar única y exclusivamente en el coste temporal de los algoritmos, ¿de acuerdo? Y para ello vamos a ver un ejemplo de 3 algoritmos que resuelven el mismo problema, es decir, calcular, dado un número entero n, su cuadrado, n al cuadrado, ¿vale? Fijaos que lo que hace el algoritmo A1 es simplemente hacer n multiplicado por n y el resultado pues lo guarda en m. El algoritmo A2, pues es como que el programador no sabía que existía el asterisco para poder realizar multiplicaciones y entonces lo que ha hecho es hacer n sumas, ¿vale? Lo que hace es n más n más n más n n veces, ¿de acuerdo? Y el algoritmo A3 pues ignora completamente los asteriscos y las sumas y simplemente lo que hace es un doble bucle anidado, de manera que lo que hace es incrementar de 1 en 1 hasta llegar a el resultado final de n al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto lo podéis comprobar si queréis en el BlueJ y veréis que los 3 efectivamente, dado un número n el que sea, son capaces de calcular n al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente os hago la pregunta, ¿cuál de los 3 es más eficiente? Y la respuesta es depende. Vamos a verlo. Dice, el coste temporal de un algoritmo se estima en función del tiempo de ejecución de las operaciones de CPU más elementales, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, el algoritmo A1, que es este código de aquí, ¿vale? El código en azul, lo vamos a poner así, lo vamos a expresar así. El coste temporal, la T mayúscula, y como subíndice A1, es decir, el coste temporal del algoritmo A1, ¿qué es? Pues si esto lo tuviera yo que ejecutar en mi máquina, ¿vale? Las operaciones de CPU más elementales que yo ejecutaría serían una asignación, ¿vale? La m igual a n por n, pues este igual es una asignación. Y luego tm, que sería el tiempo de realizar una multiplicación. N por n, ¿vale? Por lo tanto,
lo que le va a costar el coste temporal del algoritmo A1 va a ser el tiempo de ejecución de una asignación más el tiempo de ejecución de una multiplicación. ¿De acuerdo? Bien, respecto al algoritmo A2, pues lo podéis analizar a modo de traza si queréis, ¿vale? Pero salen todas estas operaciones, es decir, dos operaciones de asignación por aquí, una sería esta, otra sería esta, ¿vale? Luego tendríamos n más 1 comparaciones, lógicamente las n que se hacen verdad más una más que se hace falso, la guarda del bucle, ¿de acuerdo? Y luego para las n iteraciones que se hacen verdad tendríamos en total n incrementos, perdón, n incrementos, estos incrementos de aquí, ¿vale? N asignaciones, estas de aquí, y n sumas. ¿De acuerdo? Y por último el algoritmo A3, que ese ya no lo voy a explicitar tanto, pero bueno, saldrían todas estas operaciones, ¿de acuerdo? Dice como corolario, comparar los costes temporales de estos algoritmos siguiendo este criterio, pues es bastante complicado, ¿vale? Resulta bastante complejo y requiere un esfuerzo de conteo muy importante. Fijaros que además estos criterios ahora mismo no nos sirven para distinguir cuál de estos tres algoritmos es más eficiente. Es decir, sí, aquí tenemos una serie de términos bastante más pequeña que esta de aquí y que esta otra de aquí. Pero bueno, fijaros que el término t sub m, por ejemplo, aquí no aparece. Y aquí tampoco. Entonces, claro, necesitaríamos saber cuánto le cuesta a la CPU realizar una operación de multiplicación, porque podría ser, por lo que fuera, que este término de aquí, t sub m, sea superior, por ejemplo, a la suma de todos estos. Es decir, en la práctica podría ser que a la CPU le costara más realizar una multiplicación que hacer n sumas. ¿Vale? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo en todo momento. Bien, entonces, una de las primeras cosas que vamos a asumir es pensar que el tiempo de ejecución de todas las instrucciones de la CPU, entre ellas la diferencia va a ser bastante despreciable. Con lo cual podemos asumir que todas ellas en realidad tardan lo mismo, una unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto estamos independizando el coste temporal de los tiempos de ejecución de las operaciones elementales de la CPU independientemente, ¿de acuerdo? De esa manera podemos asumir que el tiempo de una asignación y el tiempo de una multiplicación es exactamente el mismo, una unidad de tiempo, y por lo tanto esto sería como un 1 y esto sería como otro 1, y por lo tanto 1 más 1, 2. Es decir, el coste temporal del algoritmo 1 sería el de 2 unidades de tiempo, ¿vale? Lo que podemos representar también de una manera esquemática como un valor k sub 1, ¿vale? Es un valor constante, es un valor 2 constante, que no depende, en este caso, de n. ¿Vale? Digo esto de no depende de n porque ahora cuando aparezcan los algoritmos A2 y A3 vamos a encontrarnos con una dependencia lineal sobre n o una dependencia cuadrática sobre n. Es decir, todos los t sub lo que fuera los estamos sustituyendo por 1, ¿vale? Por lo tanto, una vez yo realizo esa operación, me sale esta expresión de aquí, ¿eh? Aquí pongo un 1, aquí pongo un 1, aquí pongo un 1, aquí otro 1, aquí otro 1 y aquí otro 1. Por lo tanto, al final, si eso lo sustituís y lo comprimís, ¿vale? Todo lo que se pueda sumar lo sumáis y lo que no se pueda sumar, pues no lo sumáis, se nos queda el polinomio 4n más 3. Es decir, el coste temporal del algoritmo A2 sería 4n más 3 unidades de tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, expresado de forma esquemática, pues sería, por ejemplo, una cierta constante k sub 2 multiplicado por n más otra cierta constante. Es decir, la fórmula clásica de una función lineal. ¿De acuerdo? Y finalmente el coste temporal del algoritmo A3, pues bueno, haciendo la misma operación, nos sale al final este otro polinomio, 3n cuadrado más 4n más 3 unidades de tiempo, o lo que es lo mismo, expresado de manera esquemática de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, bueno, ahora en principio
parece que se pueden comparar mejor estos tres algoritmos, pero de todas maneras seguimos teniendo aquí, por ejemplo, en el algoritmo A3 tenemos un cierto polinomio que depende de n. Aquí tenemos A2, ¿vale?, que también tiene un coste temporal representado mediante una función polinómica que también depende de n, ¿vale? Y esta sería un valor constante, en este caso que no depende de n. Pero si yo quiero comparar estas tres funciones, ¿vale?, esta de aquí y esta de aquí, pues me voy a encontrar con la respuesta de que no puedo compararlas de una forma absoluta, sino que en realidad la comparación de los algoritmos A1 y A2 y A3, sus tiempos, sus costes temporales, en realidad van a depender del valor de n, sobre el que nosotros estemos intentando calcular n al cuadrado. ¿De acuerdo? Fijaros que en realidad lo que ha ocurrido es que acabamos de introducir lo que se llama la talla del problema, ¿vale? Vamos a decir que el coste temporal o incluso el espacial de cualquier algoritmo se va a definir no como un valor absoluto, sino como una función, ¿vale? Una función t de n, ¿vale? El coste temporal va a ser t de n, donde n es lo que vamos a representar como la talla del problema, ¿vale? Es una función que va a ser no decreciente de la cantidad de tiempo o de espacio, si estuviéramos hablando del coste espacial, ¿vale?, la cantidad de tiempo que necesita dicho algoritmo para su ejecutar, en función de lo que vamos a llamar el tamaño o la talla del problema, n. Es decir, el coste temporal va a ser una función t de n en función de lo que vamos a llamar la talla o el tamaño del problema, n, ¿vale? Y en general la talla o tamaño de un problema se va a definir como un subconjunto de los parámetros de entrada del problema que representan una medida cuantitativa de su dificultad, ¿de acuerdo? Y suele estar relacionado con el número de datos que queremos procesar. En esta tabla, por ejemplo, vamos a ver algunos problemas conocidos en programación y las típicas tallas, ¿vale?, o tamaños del problema asociados, ¿vale? Por ejemplo, dice, si estamos buscando un elemento dentro de un conjunto, pues la talla del problema en general va a ser lo grande o lo pequeño que sea ese conjunto, es decir, el número de elementos de mi espacio de búsqueda. No va a ser lo mismo, por ejemplo, buscar una aguja en un pajar de 10 metros cuadrados que buscar una aguja en un pajar de 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Verdad que no va a ser lo mismo? Multiplicación de matrices. ¿Estáis cansados de multiplicar matrices a mano? Lógicamente ya deberíais saber a estas alturas que cuanto más grandes sean esas matrices, mi algoritmo de multiplicación de matrices pues va a ser más costoso y por lo tanto la medida de la dimensión de las matrices está marcando una medida cuantitativa de la dificultad de este problema. Cálculo del factorial de un número, pues ya lo habéis visto que según el valor que tenga ese número, pues calcular el factorial nos va a costar más o nos va a costar menos, ¿eh? No es lo mismo calcular 3 factorial que calcular 38 factorial. Resolución de un sistema de ecuaciones lineales, pues lo que ya sabéis también, cuantas más ecuaciones e incógnitas haya, la cosa va a ser más complicada, ¿vale? Y finalmente, pues si estamos ordenando un array, cuanto más grande sea ese array, pues más complejo va a ser el problema de ordenarlo, ¿eh? No es lo mismo ordenar un array de 5 posiciones que ordenar un array de 2 millones de posiciones, ¿de acuerdo? Bien, hecho este paréntesis en el que hemos introducido el concepto de talla del problema, llegamos un poco a la conclusión de que el coste temporal de cualquier algoritmo lo vamos a expresar como una función de coste que depende de ese concepto, ¿vale? El concepto asociado a la talla del problema. Y lo representaremos así, la T mayúscula para hacer referencia al coste temporal y como subíndice el algoritmo del cual estamos calculando el coste, ¿vale? Entre paréntesis pondremos aquel término que represente la talla del problema, ¿vale? Para nuestros tres problemas, ¿vale?, o mejor dicho, para nuestro problema de calcular n al cuadrado resuelto mediante estos tres algoritmos, la talla del problema era el propio valor de n, es decir, el valor o el término del que estábamos intentando calcular n al cuadrado, ¿de acuerdo?
Bien, si os habéis fijado, habíamos llegado a la conclusión de que todas las operaciones elementales de CPU costaban lo mismo, costaban una unidad de tiempo, pero aún así eso todavía requiere un esfuerzo de conteo muy importante, ¿eh? Fijaros que contar operaciones elementales de CPU pues todavía es un nivel de detalle, si me lo permitís, un poco excesivo, ¿vale? Por lo tanto, lo siguiente que vamos a asumir es que cualquier secuencia de operaciones elementales de CPU que no dependa de la talla del problema, ¿vale? Toda esa secuencia de operaciones elementales de CPU se va a ejecutar en un único paso de programa. ¿De acuerdo? Repito, cualquier secuencia de operaciones elementales de CPU donde esa secuencia de operaciones es independiente de la talla del problema, toda esa secuencia vamos a decir que se ejecuta en un único paso de programa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os fijáis, todas estas operaciones del algoritmo A1, lo que era la asignación y la multiplicación, esas dos operaciones elementales se ejecutan como un bloque, como una secuencia de operaciones que además no depende del valor de n. Es decir, independientemente del valor de n, yo siempre voy a hacer una asignación y una multiplicación, ¿vale? Y por lo tanto, como esas dos operaciones elementales se ejecutan como si fuera un bloque y de manera independiente del valor de n, ¿vale? Pues esas dos instrucciones o esas dos operaciones elementales se ejecutan como una única secuencia que tarda un paso de programa. Es decir, el coste temporal del algoritmo A1 en función de n, que es nuestra talla del problema, es un paso de programa. Bien, para el algoritmo A2 lo que veríamos es que tenemos una secuencia inicial formada por estas dos asignaciones iniciales, ¿vale? Por lo tanto, un paso de programa. A continuación entraríamos en bucle y lo que tendríamos sería un total de n iteraciones, ¿vale? Multiplicado por lo que le va a costar realizar una única iteración del bucle, ¿vale? Un paso de programa. Fijaros, en cada iteración del bucle yo voy a realizar la comparación de la guarda, se va a hacer verdad, a continuación haré la suma, a continuación la asignación y por último el incremento, ¿vale? Por lo tanto, esas cuatro operaciones elementales de CPU, comparar la guarda, sumar, asignar e incrementar, esas cuatro operaciones elementales de CPU se ejecutan en modo secuencia, ¿vale? Y por lo tanto tendrían un coste de un paso de programa, ¿de acuerdo? Y finalmente tendríamos un paso de programa final para cuando evaluamos la guarda al final del bucle y se hace falso, ¿de acuerdo? Con lo cual, resumiendo, un paso de programa al principio, ¿de acuerdo? N iteraciones donde cada iteración tiene un coste de un paso de programa y finalmente un paso de programa final para la guarda cuando se hace falso. Total, pues 1 más n más 1, n más 2. ¿De acuerdo? Y finalmente, para el algoritmo 3, si queréis lo vamos a ver de dentro a fuera. Por ejemplo, este bucle de aquí tendría un coste parecido al del A2. Si os fijáis, tendríamos un paso de programa para esta asignación de aquí. Luego, en iteraciones, donde cada iteración va a costar un paso de programa, ¿vale? 1 más n más un nuevo paso de programa para cuando esta guarda de aquí se hace falso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este bucle de aquí va a tener un coste también de n más 2. Es decir, n iteraciones y cada una de ellas va a tener un paso de programa, ¿vale? Más dos pasos de programa más, uno al principio y otro al final. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta línea de aquí tiene un coste de n más 2. Y ahora vamos hacia afuera. Tendríamos que este otro bucle de aquí también va a tener un coste, digamos, de n iteraciones, donde cada una de ellas, ¿qué coste va a tener? Pues el que acabamos de decir. Cada una de las iteraciones de este bucle for i ejecuta completamente el bucle for j, ¿vale? El bucle for j habíamos dicho que tenía un coste de n más 2. Por lo tanto,
este bucle de aquí, for i, son n iteraciones y cada una de esas iteraciones tiene un coste de n más 2. Y finalmente tendríamos dos pasos de programa más, uno para las asignaciones iniciales antes de entrar al bucle for i y otro para cuando la guarda del bucle principal se hace falso. ¿Vale? Por lo tanto tendríamos n iteraciones del for i, lo que cuesta cada una de esas iteraciones, más los dos pasos de programa, uno al principio y otro al final. ¿De acuerdo? Por lo tanto tendríamos esta expresión final de n cuadrado más 2n más dos pasos de programa. Bien, por lo tanto, el resumen quedaría en que el algoritmo A1 presenta un coste de un paso de programa. El algoritmo A2, su coste era el polinomio n más 2 pasos de programa, ¿vale? Y el algoritmo A3, ¿vale? Pues tenía el coste de la función n cuadrado más 2n más 2 pasos de programa. Se trataría entonces de pasar a comparar estas tres funciones de coste para estas tres soluciones del mismo problema, ¿vale? Os recuerdo que era calcular cuánto vale el cuadrado de un cierto n. Pues bien, comparar costes de estos tres algoritmos en concreto, pues va a consistir fundamentalmente en comparar las funciones no decrecientes de las funciones de coste que representan, ¿de acuerdo? Donde lo que más nos va a interesar es comparar su tasa de crecimiento, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, su tasa de crecimiento la va a determinar siempre el término de mayor grado del polinomio, ¿vale? Que además va a determinar el aspecto de la curva de crecimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo decir que esta función de coste, pues es algo así como la función k, es una función constante. Esta otra función de coste, de alguna manera, es similar a lo que sería una función lineal, ¿vale? N es el término de mayor grado dentro del polinomio n más 2, y dentro de la función de coste asociada al algoritmo 3, pues n cuadrado más 2n más 2, el término de mayor grado sería n cuadrado. Y por lo tanto, esos tres términos respectivos son los que de alguna manera determinan el aspecto de estas tres curvas, ¿vale? Aquí tendríamos la función constante representada en color rojo, la función lineal en azul, ¿vale? Y la función parabólica de lo que sería la función cuadrática, ¿de acuerdo? Bien, esta sería una tabla con diferentes funciones de coste típicas, ¿vale? En orden creciente. Es decir, ahora ya estamos diciendo que una función constante va a ser mejor, va a ser algo que va a representar un menor tiempo de ejecución a nivel asintótico que, por ejemplo, una función lineal, ¿de acuerdo? O que una función cuadrática, ¿vale? Este sería un poco el orden, desde arriba hacia abajo. Arriba tendríamos las funciones de coste más eficientes y abajo las menos eficientes. Con lo cual, constante, lineal y cuadrática, ya podemos decir que el algoritmo A1 es el algoritmo más eficiente de los tres. Además de la constante, la lineal y la cuadrática, pues aquí tenéis otras funciones de coste típicas ordenadas según eficiencia. Por ejemplo, la función logarítmica pues estaría entre la constante y la lineal, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, pues tendríamos que n logaritmo de n estaría entre la lineal y la cuadrática, lo cual es bastante lógico, dado que si logarítmica es mejor que lineal, pues si pudiéramos conseguir que un algoritmo cuadrático, por ejemplo, de sus dos términos n, uno de ellos dejara de ser lineal y se convirtiera en logarítmico, pues tendríamos que sería n multiplicado por logaritmo de n. Por lo tanto, esa función sería mejor que n por n, ya que logaritmo de n, la logarítmica, es mejor que la lineal. Lógicamente, pues tendríamos la cúbica por encima de la cuadrática, y así podríamos seguir utilizando más exponentes, y finalmente la más cara a nivel computacional de todas sería la exponencial, ¿vale? La exponencial sería aquella donde el término n no está en la base de la potencia, sino que está en el exponente.
funciones de coste que tendrían el aspecto semejante. Por un lado vamos a analizar la función n, n logaritmo de n al cuadrado y n al cubo. ¿Vale? Esta sería la función n logaritmo de n al cuadrado y n al cubo. ¿Vale? En todo momento estamos representando el valor de la función de coste en función de la talla del problema, es decir, el parámetro n. ¿De acuerdo? Dice en general, las funciones no lineales, es decir, estas dos de aquí, implican tiempos muchísimo mayores que las funciones lineales, estas de aquí. ¿De acuerdo? Estaríamos introduciendo dentro de las funciones lineales a la función n logaritmo de n, que si os acordáis de la tabla anterior, era una función que se encontraba entre la lineal y la cuadrática. Como veis en esta gráfica, en la práctica se encuentra mucho más cerca de una función estrictamente lineal que de la función cuadrática. Y además, como veis, gráficamente presenta un aspecto que prácticamente la podríamos incluir dentro de la familia de las lineales porque tiene un aspecto de recta. ¿De acuerdo? Dice, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros? En realidad a nosotros lo que nos va a interesar es la tasa de crecimiento de estas cuatro funciones, ¿vale? Cuando, digamos, la talla del problema tiende a infinito, que es donde se ven las diferencia entre ellas. A modo anecdótico, en realidad, daros cuenta de que los valores pequeños de n no tienen demasiada importancia porque, en realidad, para valores pequeñísimos de la talla del problema, estaríamos hablando de que prácticamente las diferencias entre estas cuatro funciones de coste son prácticamente despreciables. Como dice ahí, dicen para un valor de n igual a 20, todas las funciones de coste terminarían en menos de 5 segundos. Es decir, en la práctica no existirían unas grandes diferencias entre estas cuatro funciones. ¿De acuerdo? Sin embargo, si cambiamos la escala del eje de las x, ¿vale?, esta gráfica sería exactamente la misma que la de la transparencia anterior, pero si en aquella ocasión estábamos viendo tallas del problema de 0 a 100, ahora hemos hecho un zoom hacia afuera y estamos viendo tallas del problema desde 0 hasta 10.000. ¿Vale? Si entonces ya se veían diferencias entre lo que serían las funciones no lineales y las funciones consideradas lineales, en cuanto hacemos un zoom hacia afuera y empezamos a incrementar el tamaño del problema, vemos que esas diferencias entre las no lineales y las lineales se disparan aún más. ¿De acuerdo? Además, también podemos fijarnos en otro detalle, y es que para valores de n lo suficientemente grandes, cualquier función t de n se encuentra completamente determinada por su término dominante. Por ejemplo, dado este polinomio de aquí, que es de grado 3, dice la imagen de ese polinomio para un valor de n igual a 1000 tendría el siguiente valor: 10.000, 1 millones y pico. ¿De acuerdo? De los que un total de 10.000 millones se deben exclusivamente al término 10n al cubo. Avalando de alguna forma el estudio que hemos planteado anteriormente de que para nosotros poder comparar funciones de coste, lo que nos interesa es comparar su tasa de crecimiento y por lo tanto podemos sustituir, digamos, cualquier función polinómica que nos salga como función de coste de un determinado algoritmo por una de las funciones canónicas representadas en esta tabla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo cual además nos permite avalar la siguiente y última asunción dentro del cálculo de costes que vamos a presentar en este tema. Dice, contar pasos de programa todavía sigue suponiendo mucho esfuerzo. Por lo tanto, vamos a realizar la última asunción. La última asunción es tener en cuenta únicamente aquel bloque o secuencia que contiene la así denominada instrucción crítica del algoritmo, es decir, aquella que en la práctica se repite más veces. Dice, podéis asumir como bloque o secuencia a tener en cuenta aquella que representa el cuerpo del bucle más interno. Vamos a verlo con nuestros tres algoritmos, A1, A2 y A3. En el caso del algoritmo A1 no hay bucles, por lo tanto el único bloque o secuencia a considerar es el único existente y por lo tanto el coste temporal de nuestro algoritmo A1 sería el de una instrucción crítica. En el caso del algoritmo 2 tendríamos un bucle y por lo tanto consideraríamos únicamente la secuencia correspondiente a las iteraciones del bucle, es decir, ignoraríamos
el bloque inicial y el bloque final. Por lo tanto, ese n más 2 que teníamos originalmente como pasos de programa se convertirá únicamente en n instrucciones críticas, aquel que se deriva de n iteraciones del bucle y lo que me cuesta cada una de esas iteraciones, cada uno de esos bloques que se ejecutan en cada iteración. ¿De acuerdo? Y por último, para el caso del algoritmo A3, pues tendríamos en cuenta únicamente esta secuencia de aquí, ¿vale? La secuencia que se corresponde con el cuerpo del bucle más interno. Y por lo tanto estaríamos hablando de que ese cuerpo se ejecuta en total n cuadrado veces. Por lo tanto, n cuadrado veces multiplicado por lo que me cuesta realizar esta secuencia, pues sería n cuadrado por 1, n cuadrado instrucciones críticas. ¿De acuerdo? Y bien, como resumen final de esta sección, casi que podemos verlo con un ejemplo. Dice, supongamos que estamos descargando un archivo de internet de forma que existe una latencia inicial de 2 segundos para establecer la conexión y luego descargamos datos a una velocidad de 1,6 megabytes por segundo. Dice, si el tamaño del archivo que estamos descargando es de n megabytes, el tiempo de descarga vendrá determinado por la siguiente función de coste. T de n será n dividido por 1,6, que es la velocidad, más los 2 segundos que tenemos de latencia inicial. ¿Vale? Esta función de coste es una función lineal y ¿qué es lo que va a ocurrir característicamente en una función de coste lineal? Dice, por ejemplo, la descarga de un archivo de 80 megas requerirá 52 segundos. Dice, mientras que la descarga de un fichero que sea el doble de grande aproximadamente requerirá aproximadamente del doble de tiempo. En concreto son 102 segundos, que es casi, de forma aproximada, el doble de 52. Dice, esa es una de las características principales de los algoritmos lineales o de las funciones de coste lineales. Dice, se caracterizan porque el tiempo de ejecución es proporcional a la entrada del problema. Es decir, un problema se resuelve en un determinado tiempo. Si yo intentara resolver un problema el doble de grande, aproximadamente me requeriría el doble de tiempo. ¿Vale? Es lo que se conoce como linealidad o proporcionalidad. Dice, el coste lineal es un buen coste. El coste logarítmico es aún mejor. Y el coste n logaritmo de n también es relativamente bueno. Peor que un coste lineal, pero semejante en cuanto a la tasa de crecimiento. Dice, el resto de costes, de n cuadrado en adelante, ya limitan considerablemente la talla máxima de los problemas que podemos resolver computacionalmente en un ordenador. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente vídeo.